Cuerpos rígidos y cuerpos blandos. Para poder comprender parte de lo que es la simulación, debemos entender que los cuerpos están estructurados por partículas. Estamos hablando de cuerpos digitales, o sea, de objetos que están representados digitalmente. Pero para poderlos mover no podemos meter una representación de un cuerpo que tenga una sola estructura, sino que los vamos a tener que formar por partículas para poderlos modificar, deformar y volver a acomodar en cualquier momento. La estructura de los cuerpos pueden ser rígidos o blandos, estructurados por partículas, sólidos, líquidos o gases. Entonces, el acomodo de las partículas y la tensión que existe entre las partículas, aunque sean digitales, va a permitir que los cuerpos sean sólidos, líquidos o gaseosos. Ahorita vamos a explicar cada uno de estos conceptos para que entendamos esta situación. Por ese motivo vamos a dedicar este video a explicar qué son los cuerpos rígidos y cuerpos blandos. Comencemos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. Cuerpos rígidos y cuerpos blandos. Decíamos que la estructura de los cuerpos pueden ser rígidos o blandos y que están estructurados por partículas que pueden conformarse como sólidos, como líquidos o como gaseosos. ¿Cuál es la diferencia entonces en estas estructuras? Si nosotros comenzamos a analizar esto, podemos ver que los cuerpos rígidos son los cuerpos que no sufren deformaciones por acción de fuerzas externas. Es un sistema de partículas cuyas posiciones relativas no cambian, sino que siempre van a estar en el mismo lugar, en la misma posición. Hago la aclaración de que esta grabación la estoy haciendo directamente frente al grupo, por lo que se escucha por allí algún rumor, por lo que se escucha alguna intervención de los compañeros. Bueno, es normal y tienen toda la autorización para preguntar con respecto al tema en el momento que gusten. Sin embargo, continuamos con esta grabación, ¿sí? Y les explico el por qué de pronto se oyen esos ruidos ambientales. En la realidad, las estructuras y máquinas reales nunca son absolutamente rígidas, ¿sí? Y se deforman bajo la acción de cargas que actúan sobre ellas. Por ejemplo, si nosotros vemos un yunque, que es una estructura sólida de fierro, resulta que si yo aplico la suficiente fuerza en un golpe sobre ese yunque, voy a provocar una deformación en su superficie. Es normal, ¿por qué? Porque aunque es un cuerpo rígido, un sólido, de pronto la fuerza va a provocar una deformación, un desacomodo en las partículas que lo están formando. Los cuerpos blandos, por otro lado, son cuerpos que cuando colisionan sufren deformaciones temporales y que pueden regresar a su forma original. Ejemplo, si tenemos un cuerpo en reposo, vamos a empezar desde este lado, y de pronto aplicamos una fuerza deformadora sobre los dos lados del cuerpo, el cuerpo se va a aplastar, lo que es el volumen del cuerpo no va a cambiar, o no debe de cambiar significativamente, pero sí se deforma por la fuerza externa que está actuando sobre él. Y después, si dejamos de ejercer esa fuerza sobre él, va a pasar de nuevo hacia una situación de reposo en donde va a tender a regresar a su estado normal. Esto quiere decir que el cuerpo es blando porque no sufre una deformación permanente, sino que sufre una deformación mientras la fuerza esté impactando en él y cuando soltamos esa fuerza regresa a su estado normal. También existen cuerpos estructurados, ¿sí? Decíamos por sólidos, líquidos o gases, y son cuerpos formados por partículas que no conservan su posición, por tanto no tienen forma definida.
Esto es, los cuerpos que están formados por gases se deforman. Por ejemplo, las nubes. Las nubes están formadas por agua en forma de vapor. Y entonces estas nubes realmente tienen una consistencia gaseosa. Si nosotros los ponemos en cualquier lugar, esas moléculas que forman las nubes van a tratar de extenderse, de expandirse, de separarse, etc. Eso es precisamente porque no tienen una estructura que las conserve en un área o lugar específico o en una posición específica. Esas partículas se van a dispersar, tienen una fuerza cinética tal que les permite separarse, dispersarse. Entonces, las partículas no conservan su posición y por tanto no tienen forma definida y además adoptan la forma del contenedor que los contiene. Si nosotros guardamos gases, por ejemplo, vapor o cualquier otro gas, en un recipiente, ese gas va a tender a ocupar todo el espacio del recipiente. Esas son las formas de los cuerpos gaseosos. Ahora, existen componentes que son pasivos, estáticos y rígidos en la escenografía digital. Por ejemplo, un muro de ladrillo es un ejemplo de un componente pasivo, estático y rígido. Si éste no interactúa directamente con los personajes o con otros componentes en el escenario y solo representa una estructura del escenario, como la representación que tenemos aquí que aparenta ser un muro de ladrillo y que si no interactúa en la escenografía y solamente se ve ahí, bueno, es un cuerpo pasivo totalmente, estático y rígido. Pero ¿qué pasa si de pronto yo clavo o pongo un clavo sobre él y en ese clavo cuelgo un cuadro? Entonces ya está interactuando en la escenografía digital y entonces ya no es un cuerpo pasivo. Sigue siendo estático, sí, pero ya no es pasivo, ya es activo porque interactúa en la escenografía digital. ¿Es rígido? Sí, sigue siendo rígido. Pero ¿qué pasa si en un momento dado lo golpeo con una bala y la bala perfora o hace una muesca en el muro? Entonces está interactuando en la escenografía digital, ya no es pasivo. ¿Sí? Puede seguir siendo estático y rígido, pero no es pasivo. ¿Y qué pasa si de pronto acerco un montacargas y busco impulsar ese muro, ¿sí? De tal manera que lo hago caer ese muro? Entonces el muro, vamos a suponer que no se rompe. Entonces el muro sigue siendo, ya no es pasivo, tampoco es estático porque ya cambió su posición con respecto a la escenografía, ¿sí? Pero sigue siendo todavía rígido, no se ha roto. Pero ¿qué pasa si hago golpear una bola de metal en el centro del muro? Entonces tendría que haber donde el muro se rompe, se desbarata en pedazos, brinca hacia muchos lados y entonces ya ni es pasivo, ni es estático y ni es rígido tampoco. Pierde todas esas propiedades. ¿Por qué? Por la forma de interactuar en la escenografía digital. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Los componentes activos, estáticos y rígidos. Un muro de ladrillo es un ejemplo de un componente activo, estático y rígido. Si ¿sí? cambia alguna característica como la textura o el color y puede interactuar directamente con los personajes o con los componentes en el escenario y representa una estructura de la escenografía, y entonces ya no es un componente activo, estático y rígido, ya no es un componente pasivo, se transforma en un componente activo. ¿Por qué? Porque cambió su color simplemente, o porque cambió su textura y se puso más liso, o porque etcétera. O sea, ese tipo de cosas son las que me van a permitir que yo cree cuerpos activos.
que siguen siendo estáticos y rígidos, ok, pero ya son activos en la escenografía digital. Otro ejemplo podría ser los componentes pasivos dinámicos, estructurados por partículas, en donde no busco cambiar ni su forma ni su color, pero sí cambio su posición con respecto a la escenografía. Entonces, por ejemplo, una nube en el horizonte del escenario que cambia su posición con el tiempo es un ejemplo de un componente pasivo, dinámico y estructurado por partículas si no cambia su forma durante la secuencia de eventos. Porque si llega a cambiar su forma, entonces tampoco ya no es pasivo, es activo. ¿Ok? Y si no interactúa directamente con los personajes o con otros componentes en el escenario y solo representa una estructura del mismo. Entonces ese realmente es un componente pasivo, dinámico y estructurado por gases o por partículas. Muy bien, ahora, si nosotros vemos que el componente, además de cambiar su posición, también cambia su forma y su color, entonces ya es un componente activo, dinámico, estructurado, ¿sí? Y estructurado por partículas. Una nube en el horizonte del escenario que cambia de posición con el tiempo es un ejemplo de un componente activo, dinámico y estructurado por partículas, ya que cambia su forma durante la secuencia de eventos y puede interactuar directamente con los personajes o con otros componentes en el escenario y solo representa una estructura del mismo. Por otro lado, si tenemos componentes activos estáticos blandos, ¿sí?, en donde tenemos una posición de una estructura y color, ¿sí?, vamos a decir la estructura original inicial, y después aplicamos una fuerza, como en este caso un cilindro como si fuera de gelatina, vamos a suponer, y entonces aplicamos una fuerza como para aplastarlo. El componente va a querer conservar su volumen. Sin embargo, va a tener que ensancharse para poder absorber esa fuerza. Y si nosotros soltamos esa fuerza de nuevo, si dejamos de aplicar la fuerza que lo deforma, entonces va a regresar a su forma original. Esto es la posición final de la estructura que cambió en estructura, color y demás. Entonces, un cilindro flexible es un ejemplo de un componente activo estático blando y tiene la capacidad, por ejemplo, de deformarse durante la secuencia de eventos, pero al final recupera su forma y puede interactuar directamente con los personajes o con los componentes en el escenario de la formación, y se da por la acción de la fuerza o de fuerzas externas o internas. Este componente, si nosotros hacemos que el componente del cilindro en su fase inicial tenga un color, una forma y demás, y después aplicamos un traslado incluso de lugar y aplicamos una fuerza externa que lo modifica en su estructura original, y luego dejamos de ejercer esa fuerza y en la parte final regresa a su forma original, pero probablemente con un cambio de color, entonces estamos hablando de un cilindro flexible. Es un ejemplo de un componente activo, dinámico y blando, y tiene la capacidad de deformarse durante la secuencia de eventos, pero al final recupera su forma y puede interactuar con los personajes o con otros componentes en el escenario. ¿Sí? La deformación se da por la acción de la fuerza externa o interna, pero también puede cambiar su posición y también puede cambiar su color. Hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.